Bien, este video es para explicar la parte de la clase de átomo. Bien, vamos a ver átomo. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. Bien, a su vez, estos átomos, o el átomo, está compuesto por partículas subatómicas, que son tres: protones, neutrones y los electrones. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y compone el 99,9% de la masa del átomo. A su vez, los electrones se encuentran en las nubes electrónicas que gira alrededor del núcleo. Bien, a su vez, una de las características de los átomos es que se puede combinar entre sí, formando enlaces químicos, es decir, uniones químicas. Es decir, que esto ocurre cuando los átomos comparten sus electrones. Hay tres tipos de enlaces químicos, que son las iónicas, covalentes y metálicas. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero al menos ya sabe que hay tres tipos de uniones químicas. Bien, gracias a estas uniones químicas, los átomos pueden formar moléculas sencillas. Por ejemplo, el agua. La fórmula química del agua es H2O, es decir que se forma con dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. A su vez también pueden formar macromoléculas, por ejemplo una proteína, ADN, ARN, etc. Bien, otra de las características de los átomos es que cada átomo posee un número atómico y un número másico. El número atómico se lo representa con la letra Z, en cambio el másico con la letra A. Bien, el atómico nos indica la cantidad de electrones y protones. Es decir que la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. ¿Por qué? Porque mayormente los átomos de la tabla periódica son neutros. Entonces, el número atómico me indica la misma cantidad de protones más los electrones. En cambio, el número másico es la suma de protones más los neutrones. Ese es el número másico, que a su vez coincide con la masa atómica de ese elemento o átomo. Por ejemplo, si vemos en la tabla, vamos a buscar, no sé, el sodio, que está, lo van a encontrar de esta manera, que es Na es sodio. Ustedes van a ver que la masa atómica, algunos lo van a encontrar arriba o debajo del símbolo. En cambio, del sodio es 23. Seguramente van a encontrar 22,9. Pero cuando el decimal es mayor a 5, se redondea. En cambio, cuando el decimal es menor a 5, se redondea pero para abajo. Entonces, el número másico del sodio va a ser 23. Y el número atómico, que lo van a encontrar en la parte superior, a veces a la derecha, o de vez en cuando, depende de la tabla, a la izquierda. Entonces, el número atómico del sodio es 11. Entonces, sabiendo el número atómico, yo sé que el sodio presenta 11 electrones y 11 protones. Pero no sé cuántos neutrones tiene. Lo puedo calcular, ¿por qué? Porque tengo el número másico. Y el número másico es la cantidad de protones
más la cantidad de neutrones. Es decir que, sabiendo los protones, tengo 11. Entonces, 11 más la cantidad de neutrones me tiene que dar 23. Entonces, la cantidad de neutrones va a ser 12, porque 11 más 12 me da 23. Otra de las maneras para saber la cantidad de neutrones es hacer lo siguiente. El número másico se le resta al número atómico. Así que hago 23 menos 11. Entonces me va a dar la cantidad de neutrones, que es 12. Entonces, sabiendo el atómico y el másico, ya puedo calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones. Bien, habíamos dicho que los átomos de la tabla eran neutros, es decir que tienen la misma cantidad de neutrones, la misma cantidad de electrones y protones. Pero a veces estos átomos pueden ganar o perder electrones. Cuando gana electrones, se convierte en anión. Entonces queda con la carga negativa. En cambio, cuando pierde un electrón, queda con carga positiva. Se convierte en cation. Ojo acá, porque acá solamente se modifica la cantidad de electrones. La cantidad de neutrones y protones no varía. Así que solamente varía la cantidad de electrones. Es decir que puse el sodio, que ya lo vimos, que tenía 11 electrones, 11 protones y 12 neutrones. Entonces esto sería en el estado neutro. Pero si fuera el sodio más, es decir, el cation sodio, este más me está indicando que perdió un solo electrón. Si acá tuviera un 2, me está diciendo que perdió 2 electrones. Como tengo un signo más nada más, es que perdió un electrón. Así que el cation sodio va a tener 11 protones, pero no va a tener más 11 electrones. ¿Por qué? Porque perdió 1. Entonces va a tener 10 electrones. Pero la cantidad de neutrones va a seguir siendo igual, 12 neutrones. Entonces el cation sodio va a tener esta cantidad de partículas subatómicas. En cambio, cuando el sodio gana un electrón, queda con carga negativa. Es decir, es anión. Entonces gana. Entonces va a tener 11 protones, 12 neutrones, pero va a tener un electrón más. Entonces va a tener 12 electrones. ¿Por qué? Porque su estado normal, es decir, neutro, tiene 11. Pero como gana 1, entonces va a tener 12 electrones. Entonces este negativo me indica que ganó un solo electrón. Si tuviera un 3 acá, es porque ganó 3 electrones. Entonces, listo. Entonces ya calculamos las partículas en neutro, cuando tiene carga positiva, que es cation, y cuando tiene carga negativa, cuando es anión. Listo.